Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La artista franco-chilena Cecilia Andrews inaugura este mes de abril una importante exposición en la Galería Municipal Bonds de San Francisco, en California, primera exposición personal en Estados Unidos de esta artista cuyo trabajo viene marcado por la naturaleza y los contrastes. Comme je m'intéresse depuis longtemps au contraste, j'aime beaucoup choisir des choses qui sont très fines. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Cecilia Andrews ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Cecilia. Muchas gracias. Gracias a ti, Jordi. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Cecilia, que explique ante todo que has nacido en Santiago de Chile, donde vas a realizar estudios de Bellas Artes en la Universidad Católica, donde vas a especializarte en pintura. ¿La pintura fue tu primer amor, quizás? Fue una práctica que pude abordar durante mi formación de una manera más directa y más fácil que la escultura, por ejemplo. Mi intención luego fue cambiando y me acerco cada vez más al volumen. ¿Qué es lo que te llevó a Bellas Artes? ¿Pintabas de pequeña, imagino? Sí, siempre estuve muy atirada. Atraída, perdón. Muy atraída por la pintura, el dibujo, y tuve la experiencia de poder ir a una escuela antes de acceder a la universidad, donde descubrí la práctica del dibujo, la pintura en la Escuela de Arte Moderno de Santiago. Y ahí tuve una profesora con la cual tuve un muy buen intercambio, Patricia Figueroa, y pude vivir un poco estos momentos de reflexión que uno tiene observando, ¿no? Hacíamos mucha naturaleza muerta y poco a poco uno empieza a entrar en este espacio de crear, de silencio, de reflexión, y eso me decías entonces que tenías mucho. 14 años solamente. Sí, unos 15 años, sí. Uno está abierto a todo, ¿no? A esa edad. Uno aprende mucho más rápido que a los 19, casi. Sí, y además que era como una dirección un poco diferente de lo que hacemos los jóvenes a los 15, 16 años. No hay mucha gente que se dedique a pintar, y eso uno en general está con los amigos y tal, pero esos momentos se transformaron en momentos bastante ricos, y los esperaba con ansias, digamos. ¿Qué ambiente artístico se respiraba ahí en la Universidad Católica? Era un ambiente bastante particular, porque en el año en que yo postulé, tenía que entrar a la universidad, la única escuela de arte que estaba abierta en Santiago, las inscripciones estaban abiertas, era la Universidad Católica, porque por la dictadura militar Pinochet había cerrado la Universidad de Chile, la facultad, entonces no tenía opción en Santiago. Yo en un minuto también estaba muy interesada por la psicología, y dije, bueno, en la Universidad Católica puedo estudiar las dos profesiones, pero una vez que estuve en arte ya nunca más me quise ir. Cecilia, has dicho a menudo que la naturaleza ha influido mucho en tu manera de concebir el arte. Muchas veces te he visto cerca del Land Art, ¿no? Me hablabas de una residencia en Suecia. Sí, esa fue una experiencia muy bonita. En el 2016 tuve la oportunidad de hacer esta residencia al norte de Lund, en un lugar que se llama Arlosa. Es una reserva natural donde hay muchos pájaros, y estuve un mes ahí trabajando, cuestionándome, saliendo un poco del confort que uno tiene en el taller y de sus hábitos,
Entonces hubo que empezar a crear con otras cosas y por supuesto estaba el bosque ahí, el lago, los pájaros y finalmente decidí integrar la obra en este lugar. Años después todavía te escriben, ¿no? Sí, hasta el día de hoy. Bueno, cuando termina la residencia uno tiene que, en el fondo, restituir a veces con una obra y yo decidí de dejar todo el trabajo que había hecho, además para no transportarlo de un lugar a otro y sacarlo de ese contexto me pareció un poco triste y preferí dejarlo en el bosque, así es que fuimos con los otros artistas que estaban ahí, los organizadores y instalamos la obra y hice un registro fotográfico simplemente y hasta el día de hoy efectivamente los organizadores me van mandando imágenes de cómo se ha ido degradando, transformando en verano, en invierno, bueno, en fin, es muy, misterio sí, del es muy arte bonito, natural, ¿no? tiene una carga bonita. En tu trabajo encontramos muchas materias, pero es cierto que vienes a París para hacer un curso de soplado de vidrio. Sí, Eh, sí, como te decía, en la escuela en la escuela de arte de la Católica, cuando yo terminé, inmediatamente me vine a Francia con el propósito de comenzar a descubrir el trabajo de escultura y del vidrio, porque en Chile esta técnica no existe, es muy difícil de acceder. Y encontré un maravilloso profesor que se llama Xavier de Mirbeck en París y con el cual tuve soplado durante un año y él luego me habló de escuelas de vidrio en Francia, sobre todo le CERFAV que queda en Van-le-Châtel y fui a esta escuela a averiguar y tal, pero junto con el trabajo que hice con mi profesor me di cuenta que la técnica más adaptada para la escultura y los proyectos que yo quería hacer era más bien la pasta de vidrio. Y en el CERFAV me hablaron de la Escuela del Vidrio en Barcelona y ahí viajé a Barcelona a estudiar. Soplar vidrio casi puede ser peligroso, ¿no? Sí, sí, de hecho me quemé hace 2 semanas, me quemé en el taller. Estoy haciendo unos proyectos con un verrier que se llama Simon Müller, que vive cerca de Nantes. Tiene un taller ahí, estamos haciendo unas esculturas y por distracción me quemé, sí. No puedo evitar citar un refrán catalán, un viejo refrán que dice que no todo es soplar y hacer botellas. Es bastante difícil, Me se requieren imagino. años. Y vas a Barcelona, vas a pasar 2 años trabajando con vidrio, ¿no? Un año y medio, sí, sí. De hecho, terminé con 8 meses de embarazo y trabajando el vidrio y ahí realicé mi primera serie de esculturas en pasta de vidrio, en termoformado también. Aprendimos muchas técnicas, incluso historia del vidrio. Fue muy, muy interesante. ¿Qué es lo que hace que esa materia sea tan fascinante, el vidrio? A ver, a mí lo que me llama muchísimo la atención del vidrio es un poco la simbólica que tiene de la transparencia, de dejar ver cosas que hay detrás o que a veces con los colores crean profundidades y el contraste que puedo yo asociar a otras materias como el yeso, cosas que son más brutas. Y lo otro es este trabajo que es a show, que es caliente, ¿no? Entonces, con el soplado son años y años y años de práctica para lograr una forma, para lograr, ¿cómo se llama? Maîtriser, Sí. dominar, digamos, la técnica. Y generalmente siempre son sorpresas, o sea, por más que tú calcules el color, la forma, etcétera, siempre al final tienes que dejarla en el horno y es como un poco la cerámica, ¿no? Cuando abres la puerta luego de días o una semana de enfriamiento, ves el resultado y no siempre es lo que tú tenías en mente. Ese es el riesgo, el riesgo. Sí, sí. Vas a instalarte aquí en París. El ambiente artístico de Barcelona o de Santiago no era tan intenso como el que tú querías. Era bastante intenso, pero en Santiago, y de hecho en esa época cuando yo estaba en la universidad y antes de venirme, la verdad es que tuve muchas oportunidades y trabajaba bastante bien,
pero Chile era un poco como una isla. Hoy día, 30 años después, las cosas han cambiado mucho, pero tenemos el Pacífico, 5 kilómetros, la cordillera de los Andes, el norte, el sur. Entonces, yo quería abrirme a otras cosas luego de vivir en dictadura militar casi 20 años. Yo quería, sobre todo, tenía la posibilidad de venir a París y ver museos. Y de hecho, siempre digo que por más que tuve la oportunidad de ir a la universidad y estar en una escuela de arte, aprendí mucho más en los 5 primeros años de vida aquí, de ir a museos, de ver directamente una obra que estudié por libro. Así es que eso fue muy, muy, muy fuerte, muy, muy No, importante. no solamente los museos son fascinantes, también están los talleres de artistas, ¿no? Sí, Tú has abierto tu taller, creo. sí, he abierto mi taller y de hecho visito talleres de otros artistas también. Mi taller está en Montreuil y afortunadamente la ville de Montreuil, la ciudad de Montreuil, somos muchos artistas y hoy desde hace, bueno, varios años ya, unos por lo menos 10 años, la ciudad organiza la visita de talleres de artistas el segundo weekend de octubre. Y viene muchísima gente, son momentos de intercambio, de posibilidades de encontrar a gente, de explicar, es un muy buen ejercicio. Este ambiente de intercambio desde hace un año se ha quedado un poco adormecido por un virus. Nadie se lo esperaba. Después de ser revelación en la Bienal de París en el 2019, debió ser para ti el virus como un jarro de agua fría, ¿no? Sí, un jarro de agua fría y al mismo tiempo a mí lo que me fascina sobre todo el proyecto de exposición que tengo en abril, justamente ha sido el hecho de transformar esta reflexión cuando tenemos que estar todos confinados, sin contacto directo con las galerías o sin poder viajar, sin ir a los museos, un poco obligado. Yo afortunadamente puedo seguir yendo a mi taller, pero lo fascinante de todo esto fue que la galería me contactó justamente por mail, porque vio mi trabajo en una pantalla, ¿no? Y así, a pesar del confinamiento, pudimos crear este proyecto y eso es un milagro. ¿Llegaste a conversar por Skype o por Sí, Zoom? hemos tenido muchísimas reuniones por Skype. De hecho, yo lo único que quiero es poder viajar para conocerla, para ir a la abertura de mi exposición. Y hasta el día de hoy es algo incierto porque tienen las fronteras cerradas. O en por lo menos las visas por el momento no están abiertas a europeos. Muchos de nuestros invitados han admitido con un cierto pudor que el confinamiento fue un placer para ellos, porque no había aviones, no había autos, estaban Sí, tranquilos. sí. ¿Cómo lo viviste tú? Yo la verdad es que lo he vivido bastante bien. En todo caso, he aprovechado de concentrarme en mi trabajo y de profundizar la reflexión que quiero desarrollar con mi trabajo. El confinamiento definitivamente me ha ayudado mucho a eso, a estudiar, a leer, a trabajar en mi taller. Hoy estoy un poco más preocupada con respecto a lo que va a seguir, ¿no? Porque la verdad es que está un poco difícil para mucha gente. ¿Qué significa para ti esta primera exposición en Estados Unidos? No diría que es descubrir América, porque tú eres americana, pero Sí. es la otra América, ¿no? Sí, es la otra América y la verdad es que para mí ha sido una hermosa sorpresa que me den esta oportunidad. Yo trabajé con una galería hace años atrás en Miami y esta galería cerró. Entonces para mí es volver a retomar el intercambio y las colaboraciones con esta galería en San Francisco. Además fue una ciudad donde yo viví cuando tenía 15 años. Estuve un tiempo allá yendo al colegio y tal, al liceo. Y tengo muchas ganas de volver.
Además vas a volver a otra América, ¿no? No la América de Trump, sino la América de Biden. Exactamente, así es que las cosas van evolucionando, ya con la vacuna ya vamos a estar bien, espero. ¿Qué es lo que vas a mostrar allí? ¿Vas a trabajar in situ también? No, 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 no. Tenemos un proyecto de residencia también, pero eso es para después. Esto es una exposición y que regrupa un poco mi último trabajo en papel de collage. Generalmente trabajo formas que representan las caras o que se transmutan un poco en vegetales o en semillas. Entonces es el último trabajo que he estado haciendo. Son verdaderos espejos del alma, ¿no? Como dicen. Exactamente, sí, sí. Les pones alguna lágrima de vez en cuando, ¿no? Sí, bueno, a veces se transforman más en personajes y otras veces van mutando a la abstracción, digamos, sí. De hecho, el título de la exposición lo encontramos hace muy poco, quedamos en partículas, como para englobar un poco lo que une el ser humano a la naturaleza y bueno, y hablar un poco de que en el fondo somos todos muy parecidos. Somos todos partículas. Exactamente. En fin, pues ya lo saben, si tienen la suerte de esta primavera poder pasar por San Francisco, tienen la oportunidad de ver la exposición de la artista franco-chilena Cecilia Andrews en la Galería Municipal Bonds de San Francisco, allí en California. Muchísimas gracias, Cecilia, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes han estado a cargo de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Santiago de Chile seguramente también, gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Comme je m'intéresse depuis longtemps au contraste, j'aime beaucoup choisir des choses qui sont très, très fines, très épurées et les contraster en même temps avec des choses très brutes, très rustiques et voir comment les deux interactuent dans le papier ou dans le travail de volume. Donc, par exemple, pour les papiers, je récupère souvent des choses, des vieux blocs de papier que personne ne veut, ou après, je vais choisir dans les boutiques de Beaux-Arts les papiers les plus fins qui soient, ou des choses, ou des matières qui sont réflectantes. Par exemple, je fais des tests avec le plâtre qui est un matériel beaucoup plus rustique, on va dire, classique pour les sculptures. Et je la mets en contraste avec la résine qui est transparente, très épurée et qui a un reflet, qui peut donner un reflet beaucoup plus lisse et brillant. Donc je mets ces deux matières en contraste et ça me permet de concrétiser cette recherche, cette opposition de matières dans une pièce.
mon travail depuis de nombreuses années est très axé dans la recherche en fait. Donc je suis très curieuse de chercher de nouvelles matières. Mon intérêt est toujours de créer ce nouveau langage et pour cela je continue mes recherches en fait. Je ne sais pas où je vais. Je sais plus ou moins d'où vient mon travail, mais je ne suis transparente, très épurée et qui a un reflet, qui peut donner un reflet beaucoup plus lisse et brillant